Repregunto nuevamente. ¿Tienen imagen y me escuchan? Sí, doctor, sí se ve y sí se le escucha. Bien, gracias. Daremos inicio a la revisión del aparato reproductor masculino. Y para esto es bueno partir de lo siguiente. Las estructuras conformantes del aparato reproductor masculino las agrupa en estructuras externas y en otras internas. ¿Cuáles externas? Bolsas escrotales y testículos. Luego, el pene con sus diferentes estructuras de conformación. Internas, en parte este conducto que ustedes están evidenciando aquí, que aquí está en posición externa. Luego el mismo conducto deferente está en la porción pélvica. ¿Qué más ahí? Las vesículas seminales y la próstata. Y al final vamos a revisar lo que es la uretra masculina, que tiene doble función. Participar en el mecanismo de o mejor dicho, en la estructura en sí de la conformación del aparato reproductor masculino y también conformar parte del aparato urinario en simultáneo. Esto es lo que hasta ahora hemos revisado, jóvenes. Estructuras como órganos urinarios. Esto es lo que vamos a revisar en la mañana de hoy. Y esto queda pendiente para una siguiente actividad. Nuevamente lo mismo aquí, pero ya con mayor detalle las estructuras internas y externas. Aquí ustedes están viendo ya la bolsa escrotal con el testículo, la recubierta y el aspecto de la superficie externa que tiene el testículo. Adosada en su polo superior está la cabeza del epidídimo, cuerpo y cola del epidídimo, y después a continuación está el conducto deferente, parte conformante de lo que es el cordón espermático. Y aquí como externo también al pene, ya en su estructura interna en sí, los cuerpos cavernosos de un tinte más rojizo y, perdón, al revés, el cuerpo cavernoso por fuera, porque son dos laterales, e inferiormente el cuerpo esponjoso. Internamente, como ya les precisé, conducto deferente, vesículas seminales, próstata, y este es el trayecto de la uretra, jóvenes, que se inicia tan igual como en la mujer en el vértice de la vejiga, relación marcadísima y pronunciada con la próstata, la primera curvatura en la conformación de la uretra masculina. Esto es no móvil, esta porción de la uretra, y esta, cuando ya está en la misma uretra peneana, es la porción móvil de la uretra conjuntamente con el pene. Entonces, ahora, los testículos son glándulas, jóvenes, y mixtas, y la razón por las cuales son mixtas, o desde el punto de vista endocrino, elaboran las gónadas masculinas, y desde el punto de vista exocrino, los espermatozoides. Entonces, los órganos primarios desde el punto de vista reproductivo lo constituyen los testículos, digamos, similitud con los ovarios en la mujer, y estos son los órganos sexuales secundarios considerados al epidídimo, conducto deferente, eyaculador, etcétera, que lo vamos a revisar en la mañana de hoy. O sea, ¿qué quiero decir con estos jóvenes? Que a nivel de los testículos y en una zona específica de los mismos testículos es donde se elaboran los espermatozoides y la hormona sexual masculina, que es la testosterona. Entonces, primera estructura en revisar, jóvenes: testículos. ¿Dónde están ubicados los testículos? Externamente de lo que es cavidad abdominal, por debajo del pubis y en la parte anterosuperior de ambas raíces de los muslos, conformantes del miembro inferior. Como ya se los dije, son glándulas mixtas. Ahora, ¿dónde específicamente están alojados ambos testículos? En las bolsas escrotales. Bolsas escrotales.
Entonces, lo que estamos viendo aquí es parte conformante de la bolsa escrotal, que son dos y que tiene un tabique en el centro. Por tanto, son bolsas escrotales independientes para cada uno de los testículos y justamente esta superficie es el septum o tabique escrotal. Ahora, nuevamente aquí lo tienen ya jóvenes, ya no solamente con la recubierta que tiene de las bolsas escrotales, la albuginia, que es lo más interno en la recubierta de capas que tiene el testículo, sino las estructuras más internas que las revisaremos con calma en los siguientes esquemas. Pero ustedes saben de que esta es la ubicación final del recién nacido y del adulto, los testículos en ambas bolsas escrotales. Pregunto, ¿esa disposición es desde que se inicia el periodo embriogénico en el varón respecto a testículos o tiene una ubicación diferente? Nagaru. ¿Me escuchó, Nagaru? Sí, doctor. ¿Y cuál es tu respuesta? Significa que usted tiene que apelar a sus conocimientos de embriología para la respuesta. ¿Alguien que pueda responder? Doctor, buenos días. Buenos días. No es su ubicación inicial. Previamente, en la etapa de formación, está ubicado más arriba, ¿no? ¿Dónde es más arriba? Pues en la región faríngea. No, a la altura de la vejiga o más arriba, no, perdón, de los riñones. Bueno, significa adivinanza eso. Pero definitivamente lo concreto, gracias. Lo concreto Doctor. es de que en el recién nacido, perdón, jóvenes, en la etapa embriogénica los testículos no están aquí. Los testículos se ubican a este nivel, paralelo a la formación de los riñones. Y un esquema ilustrativo desde el punto de vista embriológico es esto, jóvenes. Esa es la ubicación inicial más o menos hasta el sexto mes de la etapa embrionaria. Obvio, rodeado siempre de peritoneo, tanto en su polo superior como en su polo inferior. Y es el repliegue de peritoneo en ese entonces embriogénico que está en el polo inferior quien va a comandar, a dirigir el descenso de los testículos, y el descenso más o menos ocurre entre el sexto y el noveno mes. Entonces, en su recorrido, jóvenes, va a tener una porción abdominal, luego una porción pélvica y al final es la posición escrotal que lo estamos evidenciando a ese nivel. Ahora, si en el recién nacido deben estar ambas bolsas escrotales ocupados por los dos testículos, ese es el motivo por el cual, jóvenes, en el recién nacido, parte del examen clínico consiste en examinar las bolsas escrotales para ver si tienen el contenido no de testicular. Entonces, y más o menos este es el descenso que ocurre en esa temporalidad de la gestación. Entonces, aquí está próximo a introducirse al canal inguinal. Entonces, con esto les estoy diciendo, jóvenes, cómo es el descenso que tienen los testículos. Atraviesan todo el canal inguinal. No sé, obvio, primeramente el anillo inguinal profundo, el mismo canal, después el anillo inguinal superficial y desciende para ubicarse finalmente en las bolsas escrotales. Y la estructura desde el punto de vista embriológico que ustedes están viendo aquí, que digamos permite el descenso, lo guía al testículo a descender, es el gubernaculum testi, que es un repliegue de esa estructura que les he comentado.
Y después al final, cuando llega a la bolsa escrotal, queda simplemente un rezago de lo que ha sido el ubernáculo testis como ligamento en esta zona del escroto en relación a ese polo del testículo. Entonces, y al final, este es su descenso, jóvenes. Esta es la ubicación final. Y aquí todavía, esta es una progresión de los testículos más o menos al 8º mes de gestación. Y al final se llega a esto. Ahora, pueden ocurrir eventos que no permitan el descenso adecuado y estar al 9º mes de la gestación en los testículos, sí, jóvenes. Y la alteración puede ocurrir a diferentes niveles. El testículo no desciende y se queda en la porción abdominal. El testículo desciende, pero no llega al final de su destino y se queda, entre comillas, atrapado en el canal inguinal. O puede quedarse ya por fuera del anillo inguinal, esto superficial, en el área en el espacio preescrotal o prepúbico. Entonces, de acuerdo a esto, jóvenes, se habla de criptorquidia cuando ocurre alguna alteración en el descenso. De anorquidia cuando definitivamente faltan los 2 testículos. Estamos hablando de alteraciones embriológicas puramente o parcialmente biológicas cuando, digamos, se queda a este nivel, por ejemplo. Es una ectopía, por ejemplo, un tipo de monorquidia. Y esta sería una ectopía, por demás, esto inusual en la localización de los testículos. Y anorquidia, como les digo, faltan los 2 testículos, y monorquidia cuando hay la presencia de un solo testículo, y es rarísimo más bien que sea al revés, que haya la presencia de más de 2 testículos. Entonces, si está acá, por ejemplo, el testículo no ha descendido lo suficientemente bien, aquí sí es factible el tratamiento de la corrección a cargo de los cirujanos pediatras para contribuir al descenso final del testículo. Ahora, en este recorrido que tiene, jóvenes, que les he explicado, por eso esa es la razón del recuerdo embriológico, desciende abdomen a la región abdominal, pélvica y al final la zona ilíaca, o testicular, perdón, o escrotal. ¿Qué hace? Entonces, es menester que ustedes se acuerden cómo es la conformación de las diferentes capas que hay en la pared abdominal a este nivel. Porque eso, ¿qué va a permitir, jóvenes? Permitir después poder entender de dónde provienen las bolsas escrotales y de qué otras estructuras provienen las varias capas de envolturas que tienen ambos testículos, incluyendo, por supuesto, la más externa, que son las bolsas escrotales. Y el esquema ilustrativo para esto está aquí, jóvenes. Aquí están representadas todas las capas de la pared abdominal, desde lo más profundo hasta lo más superficial. ¿Y cuál es lo más profundo? A ver quién responde. El peritoneo. Lo más externo. Usted misma que El, respondió. el músculo oblicuo. ¿Quién habló? Isabel, doctor. ¿Bien? Isabel. No, no, Luico no. ¿Alguien que contribuya? El ligamento inguinal. NO. ¿Quién habló? Nagaru, doctor. Nagaru, ¿qué tienes? ¿Qué te agarras primero en la guatita, Nagaru? ¿Qué agarras? Piel, pues jóvenes. Piel. Obvio que aquí no está representado, pero es lo más superficial. Piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis celulítico mayor y al final peritoneo, obvio parital. Entonces, ¿qué pasa en el mecanismo de descenso que tienen ambos testículos? Descienden, jóvenes, y cuando
ustedes van a disculpar la expresión que voy a decir porque así lo van a entender. Cuando está a esta altura de la pared abdominal, se labra un camino a nivel del peritoneo, forma el anillo inguinal profundo, atraviesa todo el canal inguinal y al atravesar arrastra consigo estas diferentes capas constitutivas de la pared abdominal. Desciende así y abandona el canal inguinal a través del anillo inguinal superficial y cuando llega a su posición final, obvio, lo más externo que arrastró consigo es la piel y esa piel va a constituir el escroto. Y las otras capas van a estar explicadas por el descenso individual o fusionado de esas diferentes capas que hemos comentado. Entonces, esto nos permite que jóvenes ya describir en posición anatómica al mismo testículo y sus envolturas que tienen los testículos. Entonces, ahora sí hablemos propiamente de testículo, ya en su posición definitiva. Primero, ahora se le conoce como testículo debido a la traducción de un término griego que se antepuso a lo que ahora es la correcta denominación en castellano o en español. Deriva del griego orco, el mismo testículo. Y esta porción muy íntimamente relacionada, que es parte conformante también de la vía espermática, oreja con lo que digo, es el epidídimo, jóvenes, también deriva de otro latín, didimis. Didimis. Entonces, eso es bueno tenerlo en consideración cuando se habla de algún proceso patológico inflamatorio. No se dice testiculitis, es orquitis. Y si es inflamación del epidídimo, no es epididimitis, sino generalmente van simultáneos. El término que utiliza ahí es una orcoepididimitis. E igualmente, cuando se hacen intervenciones quirúrgicas y significa extirpar el testículo, no se utiliza el término testiculectomía, sino orquiectomía. Hecha esta aclaración, jóvenes, ahora sí, ¿qué forma tienen los testículos? Como ustedes lo están viendo aquí, tiene una forma ovoidea y parcialmente aplanados en el sentido transverso o de lateral a medial, como si lo hubiesen apretado así, entre las dos manos. Entonces, eso, a su vez, ¿qué permite? Establecer el eje de ubicación que tienen ambos testículos, desde arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Esa es la posición que tiene al final el testículo. Y producto de este aplanamiento que les acabo de comentar, jóvenes, así en el sentido transversal, permite hablar de polo, polo superior, polo inferior, cara medial, cara externa, borde inferior y lo opuesto, borde superior. Con estas medidas y esas características en anatomía de superficie, la longitud promedio de los testículos es de 4 a 5 centímetros, un espesor de 2.5 centímetros y un diámetro transverso de 2.5 centímetros. Ahora, si bien es cierto que estas medidas son promedio, tienen variaciones y factores que influyen en la variación en el tamaño de los testículos es fundamentalmente la edad. En el niño los testículos no están completamente desarrollados y recién en la etapa de la pubertad en el varón es cuando, digamos, ya empieza el desarrollo completo que va a tener en el adulto ambos testículos y además a esa edad se produce la influencia de la hormona masculina que contribuye a la maduración de las características sexuales secundarias en el varón. Entonces, esto es la edad. Eso en el niño y en el puber. En el adulto, bueno, definitivamente es esta la conformación. Y en el otro extremo de la vida, que no es ser niño, sino en la cronología avanzada del varón, ambos testículos también involucionan, jóvenes. O sea, de este tamaño por medio normal que hemos escrito, disminuye.
Peso promedio, 20 gramos. Ahora, en cuanto a la superficie en sí que tienen ambos testículos, cuando se lo observa así, retirando todas las envolturas menos la albuginia, entonces el color característico es este. Es un blanco azulado y producto justamente de esta lámina de recubierta que tiene. Y cuando se retira esa lámina propia o cápsula propia de ambos testículos, la superficie es esta. Ahora, en cuanto a consistencia, se la compara más o menos como una consistencia cuando uno se palpa el globo ocular. Esa es la consistencia que tiene los testículos. Ahora, hasta aquí de lo que llevamos escrito de testículos. Ustedes están viendo aquí que esto es el epidimo. El epidimo se ubica en el polo y en el borde póstero superior de lo que es ambos testículos. ¿Listo, jóvenes? Y en esa misma región se va a ubicar las estructuras conformantes o que están en el hilio testicular. Mientras que el otro polo prácticamente es libre y solamente tiene relación con la estructura del gubernáculo testis, ya esto como rezago embrionario de ese nivel. Nos describamos ahora entonces, jóvenes, algo de detalles de que hay en los bordes superior, inferior, cara medial, cara lateral, polo superior, polo inferior. De la cara medial, jóvenes, recubierta de su serosa o vaginal, se caracteriza por ser lisa y obviamente está en relación con el septum o tabique escrotal, porque se sobreentiende que al otro lado está el otro testículo de su misma cara medial. De la hoja peritoneal que recubre ya a continuación de esta capa, ya en buena cuenta estoy describiendo las envolturas que tienen los testículos, por supuesto sus capas más íntimas. Si esto pasa en la cara medial, ¿qué pasa en la cara lateral, jóvenes? Se caracteriza por ser convexa. Miren ustedes, aquí está la convexidad. En su polo superior y en este borde póstero superior está en relación con quién. El mismo polo con la cabeza de la siguiente estructura en la vía de conducción de los espermatozoides, que es el epidídimo, y la porción específicamente del epidídimo es la cabeza. Por detrás de este borde está en marcadísima relación con la segunda parte conformante del epidídimo, que es el cuerpo, y más inferiormente a este borde va a estar ya la cola del epidídimo y después continúa otra estructura que luego la revisamos. Entonces, en esta zona del testículo existe una fosa característica que, digamos, sirve entre comillas de receptáculo o continuación de esta porción del testículo con el epidídimo, y es la fosa interepidídimo testicular. Y esto va a estar recubierto inclusive por la albuginia que tiene el testículo y por esta hoja parietal vaginal, y en esta va a estar la cavidad vaginal que más adelante vamos a revisar. Y esta porción también del cuerpo del epidídimo también está en relación con la misma estructura que les acabo de comentar. Ahora, en esta región, jóvenes, y en unos esquemas más adelante se ubica un remanente embrionario, que son las hidátides de Morgagni. Y se los comento porque no tiene, desde el punto de vista anatómico no repercute, pero sí desde el punto de vista embriológico y después la explicación de algunas patologías, sí es importante tenerlo en consideración la presencia de las hidátides de Morgagni, que son rezagos embrionarios. Entonces ya el polo, ya les he dicho que solamente está un rezago embrionario, que es el polo antero inferior, que fue el gubernáculo testis, y el polo superior ya fue explicado. Este borde es libre, jóvenes, el borde inferior. Y ahora vamos a continuar describiendo el testículo, pero ya en sus envolturas que tiene los dos testículos. Y para eso, nuevamente recordarles el esquema que ya se los mostré hace un momento. Y para que traigan ustedes a colación
a su memoria cómo es la conformación de estas, o la posición de estas diferentes capas. La más super profunda es el peritoneo parietal y lo más externo es la piel. Entonces, bajo este panorama, aquí lo tenemos a uno de los testículos, aperturado la bolsa escrotal y esquematizado las diferentes capas de recubierta que tiene esto, acompañando por supuesto al escroto, que es lo más superficial. Entonces vamos a ir a la descripción de superficial a profundo. ¿Cuál es lo más superficial en la recubierta de envoltura? El escroto. Que no es otra cosa, miren jóvenes, la misma continuación de la piel de la región abdominal anterior y de la región púbica. Pero cuando está en relación con los testículos, esta piel cambia en su estructura. De lisa que fue acá, aquí se convierte en una piel rugosa, con una serie de pliegues de concavidades y convexidades, más gruesa, y aparte de tener estos pliegues que hay la presencia de glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas recubiertas por pelos. Las mismas características de estos pelos hoyos que recubren a la región pubiana. Entonces, ahora, la presencia de estas glándulas sebáceas sudoríparas, digamos, cuando el varón es desaseado, obvio, emite un color característico. Entonces, esa es la característica de la piel, que es la misma continuación de lo que hay en la región abdominal inferior o de púbica. A continuación de la piel, ¿qué encontramos? La túnica dartos. Túnica dartos. La primera, la piel y la túnica dartos también se continúan aquí, jóvenes, como recubierta de el pene, por supuesto, en sus hojas más externas. Pero estamos acá, volvamos a la recubierta testicular. Entonces, esta túnica dartos, que se la describe como dos hojas conformantes, ¿qué cosa es? Es el tejido conjuntivo que hay en la región inguinal, pero sin la presencia de tejido celular subcutáneo. Y además, la otra característica de esta túnica dartos es que hay la presencia de fibras musculares lisas. Y esta túnica dartos, lo peculiar de envolturas es que es individual para cada testículo. Como les decía antes, ya se va a continuar con el pene, pero la primera relación que establece con el pene es con el ligamento suspensorio o con la raíz del pene, mejor así. Y después, cuando está en la región superior del pene y en relación con la superficie anterior del pubis, va a conformar el ligamento suspensorio del pene. En buena cuenta ya les habla algo de estructuras relacionadas en la conformación del pene. Ligamento suspensorio del pene. Ahora, por esta túnica dardos que carece de tejido celular subcutáneo, hay la presencia de vasos sanguíneos y estructura nerviosa. Luego, la siguiente capa en la distribución de las envolturas testiculares es la fascia espermática externa. Y esta fascia espermática externa no es otra cosa de la pared abdominal, la aponeurosis del oblicuo mayor. Y esta fascia también, cuando está en relación con el pene, va a conformar una fascia propia del pene, que luego la vamos a revisar. A continuación de esta fascia espermática externa, ¿qué viene? Una estructura muscular que también está en la conformación de las envolturas testiculares. Y es el músculo cremaster. ¿Y alguien nos puede recordar dónde se origina el músculo cremaster? Porque el músculo cremaster no se origina acá, jóvenes. Ya está en relación con estructuras más arriba.
Por eso les sigue, tengan en consideración todo esto que les he mostrado acá. A ver, ¿quién responde rapidito? El ligamento inguinal, doctor. No. ¿Quién habló? Rocío. Buenos días, Rocío. Buenos días, doctor. No, Rocío. ¿Alguien más desea participar? ¿Cómo va a ser el ligamento, Rocío, si estamos hablando de músculo, hija? ¿Alguien, jóvenes? Doctor, no estoy segura, pero sé que es la aponeurosis de uno de los músculos que se Vuelvo a encuentra. repetir, es músculo, no puede ser aponeurosis. Es fibra muscular. El oblicuo interno, doctor. ¿Quién habló? Rocío otra vez. Ya. Uno es un fascículo del oblicuo interno y otro fascículo más que se desprende del transverso, jóvenes. Uno está circundante al anillo inguinal profundo. Entonces se desprenden de esos dos músculos, se desprenden fibras de esos dos y forman este músculo cremaster. Pues, la presencia de este músculo cremaster, así con ese nombre, parte conformante de todo esto que es envoltura testicular, es el responsable de la producción de un reflejo que se llama a este nivel el reflejo cremasteriano. Y el reflejo cremasteriano, si ustedes se imaginan acá hacia atrás la presencia de la segunda porción del miembro inferior que se llama muslo, en su cara interna uno hace una estimulación así de tacto con otra estructura que estimula esta zona. ¿Qué pasa con el testículo? El testículo como que se asciende, como querer abandonar la bolsa escrotal. A eso se llama reflejo cremasteriano. Entonces, esa es la cuarta capa de envoltura. Luego, recién después del músculo cremaster, viene la fascia espermática interna. Y esta fascia espermática interna no es otra cosa que la fascia transversalis. Ya estamos llegando a peritoneo, jóvenes. Esa es la fascia espermática interna. Fascia transversalis a este nivel. Y por dentro de ya estructuras prácticamente pegadas al mismo testículo y recién viene la túnica vaginal, ya peritoneo. Y esta túnica vaginal se divide en dos hojas, en una hoja parietal y en una hojita visceral. Y entre ambas forman la cavidad vaginal. Obvio, donde va a estar englobado así, cabeza del epidídimo, cola y también el mismo testículo. Y la capa más interna, ya como estructura propia del testículo, es la albuginia. Y esta albuginia es cuando llega a cada una zona que después vamos a ver el testículo, se condensa y envía prolongaciones o septum, tabicando al testículo y dándole la conformación del lobular. Ahora, esta cavidad vaginal, cuando hay mecanismos patológicos, son los responsables de la producción de lo que se llama el hidrocele. Ya que estamos acá, jóvenes, características del epidídimo que ustedes lo están viendo bien acá. Tiene 5 centímetros en promedio de longitud, como se los dije hace un momento, en su configuración tiene la cabeza, el cuerpo y la cola que viene a continuación. Esto mismo que les acabo de explicar lo tienen representado en este otro esquema. Este es un cordial casi transversal, donde está el rafeo septum escrotal, separando bolsa escrotal de un lado con el otro. Las diferentes capas que hemos comentado, lo más externo, ahí está inclusive regular la pintura de este esquema, evidenciando justamente las rugosidades que tienen las bolsas escrotales.
la túnica vaginal parietal, y esta sería la cavidad vaginal, y lo más interno es la albuginia como recubierta propia del testículo, y aquí está el mediastinum testis, donde están las prolongaciones de esta hoja albuginea, determinando los diferentes lóbulos en la configuración del parénquima testicular. Ahora, esto internamente del mismo testículo y también en parte del epidídimo lo vamos a revisar en estos 2 o 3 esquemas que vienen a continuación. Aquí están mejor representados los septum producto del comportamiento que tiene la albuginia. ¿No es cierto? Forman los lóbulos. Acá todavía hay estructuras internas, y obvio que ya son microscópicas. Y esto es la continuación de estas estructuras finitas y finalmente terminan como conductos excretorios, más luego se lo explico nuevamente. Y se van a continuar con esta porción, perdón, jóvenes, con la primera porción del epidídimo, que es la cabeza del epidídimo. Y esta zona justamente se llaman los conos eferentes. O sea, ahí lo tienen mejor representado el epidídimo, cabeza, cuerpo, en su borde posterior. Esta es la cola del epidídimo, miren, está en todo su borde posterior y cuando llega al polo inferior cambia nuevamente de dirección, se va hacia arriba. Y la misma cola del epidídimo que tiene esta configuración flexuosa, anfractuosa, se continúa con otro conducto que ya es el conducto deferente. Y este conducto deferente ya no tiene la configuración así en flexosidad. Tiene las mismas estructuras de la capa, sí, pero el comportamiento, inclusive acá las estructuras son más gruesas. ¿Listo, jóvenes? Entonces, y más en detalle, esta zona del testículo, parénquima testicular en sí, para poder entender dónde realmente se elaboran los espermatozoides y cómo es la oreja, cómo es la vía de conducción de los espermatozoides, lo vamos a tener en el siguiente esquema. Pero aquí en el parénquima agregar lo siguiente, que no solamente está radicado por estos septum, que al final determinan los lóbulos, sino hay la presencia de tejido conjuntivo y la presencia de unas células características que son las células de Sertoli, que también sirven como elemento de sujeción a estos lóbulos y la estructura interna de cada lóbulo testicular. Entonces, esto es esquemáticamente, jóvenes, en relación al parénquima testicular, y es para explicar ya la vía espermática. Esto es un lóbulo. Y lo que predomina en el lóbulo son los túbulos seminíferos contorneados, estos. Es en esta zona del parénquima y lóbulo testicular donde realmente se elaboran los espermatozoides. Luego vienen los tubos contorneados rectos, provenientes, por supuesto, o continuación de los túbulos contorneados seminíferos. Después de los rectos, ¿qué viene? La red testicular, como ustedes lo están viendo ahí. Después vienen los conductos deferentes a este nivel. Y más superiormente están los conos eferentes. Y son estos conos eferentes, ya estamos por fuera del testículo, jóvenes, de la red testicular, obvio, pero está adosado así a esta región del testículo que ya entra en la configuración de lo que es la cabeza del epidídimo. Siguiente eslabón en el recorrido de los espermatozoides. Después de la cabeza del epidídimo, ¿por dónde recorren? Cuerpo del epidídimo, cola del epidídimo, y después siguen su recorrido por los conductos deferentes. Y los conductos deferentes, ya cuando estamos por detrás de la vejiga, terminan en una dilatación que son las ampollas deferenciales, y la ampolla deferencial después viene con un conducto similar a esto y se va a unir con ¿quién?
con el conducto eyaculador que tienen, perdón, con el conducto excretorio de las vesículas seminales, y ambos van a conformar el conducto eyaculador que más adelante los voy a mostrar. Y después del conducto eyaculador, que ya estamos a nivel de próstata, recién desembocan ahí en la uretra prostática y siguen el resto de la configuración de la uretra masculina. Entonces, todo ese recorrido hasta terminar en el meato uretral externo, ese es el largo recorrido que realizan los espermatozoides, por eso que llegan cansaditos cuando tienen que hacer la fecundación respectiva. Eso de cansadito les digo entre comillas jóvenes, ¿eh? Porque solamente uno es el que participa en la fecundación. Ahora, ¿qué es lo que realmente ocurre acá? Ya eso es un recuerdo embriológico para ustedes, ¿no? Entonces, esta es la membrana basal de los espermatozoides de primer orden, de segundo orden, las espermatogonias, etcétera, etcétera, para que recuerden ustedes. Entonces, esto está representado en un tubo seminífero. El tubo seminífero llega al tubo contorneado recto, etcétera, todo lo que se le comentaba en la anterior diapositiva. Y lo que quedaría por revisar acá, jóvenes, es simplemente hacerles el comentario de esos rezagos embrionarios, como les comenté, esto, que puede haber vasos aferentes aberrantes, digamos, en lo que es la configuración del epididimo, la acidatis embragnis, etcétera, son rezagos embrionarios. El término lo dice, jóvenes. Se los comento nada más, porque eso puede constituir, si es que existe en el adulto, puede, digo, no definitivamente, esto desencadenamiento de algún mecanismo patológico. ¿Qué viene a continuación de la cola del epidídimo? El conducto deferente. Ahí estamos revisando testículos jóvenes, estructura externa en la conformación del aparato reproductor masculino. Esto vamos a revisar ahora. Conductos deferentes. Testículo lo tenemos acá recubierto con su túnica lujíea. Del polo superior, o en el polo superior está la cabeza del epididimo, cuerpo, cola, y todo eso es posterior a al testículo, jóvenes, está el epididimo. Perdón, el conducto deferente. Entonces, el conducto deferente, jóvenes, tiene características en forma, en dimensiones. Y desde su origen, como continuación de la cola del epidídimo, hasta conformar el conducto eyaculador que está en el utículo prostático, jóvenes, tiene una longitud promedio de 40 a 45 centímetros y un diámetro de 2.5 a 5 milímetros, diámetro externo, y solamente el lumen, ¿vale?, tiene una medida promedio de 0.2 a 0.5 milímetros. Entonces, en este largo recorrido, jóvenes, parte es externo y la otra parte interna, se describen diferentes porciones. La que está en relación con esa porción descendente del epidídimo, que es el cuerpo, y después la cola. Entonces, a esa porción del conducto deferente se llama la porción epididimaria. Y esta que ya estamos viendo aquí, hasta antes de introducirse al anillo inguinal superficial, pues es la porción funicular o espermática, porque está conformando, digo, el cordón espermático. Porque en la conformación del cordón espermático hay otras estructuras más, pero una de ellas y la más destacable e identificable es el conducto deferente. Si seguimos su recorrido, ¿qué viene después? ¿Cuál es la estructura por la cual entra en contacto el conducto deferente? ¿Quién responde? Nadie va a responder.
Rocío. Rocío, Sí, doctor. responda, pues deje de tomar desayuno. Perdón. Ah, ¿Me Hace un podría momento, repetir la pregunta? claro, estás ocupada con el desayuno, pues les dije, antes de atravesar el anillo inguinal superficial, obvio, pues jóvenes, ocupa el canal inguinal. Ya les he dicho, cuando hemos revisado canal inguinal, no les he dicho que lo que ocupa el conducto inguinal es el cordón espermático en el varón y en la mujer el ligamento redondo. Ya, pues jóvenes. Entonces, esta porción del conducto deferente, estamos revisando solamente conducto deferente, ¿no? Es la porción inguinal del conducto deferente. Y cuando transpone el anillo inguinal profundo, jóvenes, el conducto deferente se separa de las demás estructuras conformantes del cordón espermático. Porque otras que conforman la tienen acá, jóvenes. Vasos espermáticos. Entonces, ¿sí qué pasa? Se va hacia la región abdominopélica. Y justamente también esa porción del conducto deferente se llama la porción abdominopélica. Entonces, ahora, ¿por qué se les describe así con la porción epididymaria, funicular, inguinal y abdominopélica? Porque las relaciones anatómicas son diferentes en cada porción que tiene en su longitud el conducto deferente. ¿Listo, jóvenes? Ahora, en cuanto a la configuración externa en sí de palpación del conducto deferente, jóvenes, ¿qué es lo que caracteriza? Externamente tiene tejido conjuntivo y una consistencia gruesa. Luego viene la presencia de vasos sanguíneos dentro de esta misma estrato conjuntival. Y luego viene una segunda capa, que es la capa muscular, que tiene tres estratos. Externamente e internamente, fibra muscular lisa, músculo liso. E interpuesto entre los dos, un estrato circular. Y obvio, la parte más interna es la mucosa, pero antes tejido coriónico. Entonces, así conformada la pared, con la longitud, diámetro externo e interno, ¿qué pasa cuando uno examina esta región, jóvenes, del cordón espermático? Y para eso es, o el procedimiento adecuado es traccionar ligeramente las bolsas escrotales conjuntamente con el testículo hacia adelante y ligeramente hacia arriba. Y lo que se palpa en la región posterior es esto, jóvenes, como una cuerda dura. Y eso, por la conformación así que les he comentado, se palpa así el cordón espermático a ese nivel. A ver. Las relaciones anatómicas en la región epididymaria no hay problema, porque simplemente está como continuación del epididimo y por delante va a tener pues a parte del cuerpo y parte de la cabeza del epididimo. En la porción funicular, ¿cómo es las relaciones que tiene el conducto deferente con las otras estructuras que hay conformantes del conducto deferente? Por delante, ¿a quién tiene el conducto deferente? Arterias espermáticas, arterias deferentes y el plexo venoso o espermático anterior. Bastantes venas y arterias a ese nivel. Es el plexo pampiniforme en su porción anterior. Numerosos vasos. Luego, por detrás, el mismo conducto deferente conformando el cordón espermático o cordón funicular. ¿A quién tiene? Tiene
a estructuras del mismo plexo pampiniforme, pero en mucho menor cantidad, y se estima que inclusive solamente hay la presencia de 3 venas a este nivel. Entonces, mayores relaciones anatómicas en su región anterior en comparación con la posterior. Lo mismo va a ser a nivel del canal inguinal. Y cuando ya está en la porción abdominopélvica, ¿cierto? Ya las relaciones son, acá se individualiza, se separa de las demás estructuras conformantes del cordón espermático. Entonces, aquí vienen las relaciones abdominopélvicas. Va a estar en relación su porción terminal con quién. Con la vesícula seminal y la porción que se dilata aquí del conducto deferente. Obvio, como las mismas características del otro conducto deferente determinan una superficie triangular que se llama el triángulo interdeferencial. Y obvio, acá va a estar en relación con el uréter y con las vesículas seminales. Luego, por detrás, va a estar en relación con la cara anterior del recto. Esta región que no se ve aquí en el esquema, jóvenes, lo tenemos acá. Entonces ya esto es la cara posterior de la vejiga. Aquí están los dos uréteres, para que se ubiquen. Esto es el conducto deferente. Y cuando llega a la parte más posterior e inferior de la vejiga o relacionado con la vejiga, este es el comportamiento que tienen ambos conductos deferentes, que es la ampolla deferencial o la ampolla del conducto deferente. Aquí está tan igual como está en posición anatómica. Aquí está cortadito para permitir ver cómo es la superficie interna. Hay una dilatación ahí. Después nuevamente se estrecha esta ampolla deferencial y se une, describen con el cuello de esta otra estructura que son las vesículas seminales y va a conformar esto que está bien señalado con la flecha y que es el conducto eyaculador, cuyas características es de una longitud de 2 centímetros y un diámetro de 0.2 a 0.8 milímetros. Entonces, conducto eyaculador, y esta va a desembocar en esto, la región prostática, en la uretra prostática específicamente. Y después ya continúa el camino de los espermatozoides, esto, por el resto de la longitud que tiene la uretra masculina. ¿Listo, jóvenes? Entonces, hasta ahí, conducto deferente. ¿Qué otras estructuras? Esto ya es interno, por si acaso, ¿eh? ¿Qué otras estructuras internas tiene el aparato reproductor masculino? Lo que están viendo acá, vesículas seminales. Ambas ubicadas prácticamente en el piso pélvico. Forma piriforme. Las relaciones gruesas, digamos, que tiene la vesícula seminal es su cara anterior con la cara posterior inferior de la vejiga, y su cara posterior que se está evidenciando aquí es con la cara anterior del recto. Si tiene una forma piriforme, se describe en la vesícula seminal que tiene un polo superior, un vértice o polo inferior, cara posterior, lo opuesto, cara anterior, borde medial, borde lateral. El borde medial es el que está en relación con la ampolla deferencial y este es el triángulo interdeferencial. Más o menos, digo yo, conformando el trígono vesical que está en la mucosa de la vejiga y este es posterior, externo a la vejiga. Dimensiones promedio de vesícula seminal, longitud 5 centímetros, un ancho de 2 centímetros. Su superficie interna aquí no se ve muy bien en el esquema, pero va a estar en relación con plexos venosos a este nivel, el plexo venoso vésico prostático.
su región más superior va a estar en relación con el peritoneo, porque aquí recuerden que se refleja el peritoneo. Y el vértice, como ya se los comenté hace un momento, con la parte terminal del conducto deferente. En su anatomía de superficie es bilobulado o con varias ondulaciones en su superficie y la misma característica en la configuración interna. Entonces, ¿qué hacen estas vesículas seminales? Contribuyen a la elaboración de un líquido viscoso que acompañan después a la eyaculación. Ahora, acá les hablé de un conducto eyaculador, que no se ve en el esquema, por supuesto, pero este corte sí permite, jóvenes, evidenciar cómo es la disposición del conducto eyaculador. Esto simplemente es una vista póstero-inferior. Y este es un corte sagital, ¿no es cierto? Por eso que solamente se ve un orificio del meato ureteral, vértice de la vejiga, y aquí está la próstata. Aquí solamente la próstata la están viendo en su base superior, borde y el vértice. Y esta es su cara posterior. Pero internamente la próstata no se ve absolutamente nada. Pero aquí sí. Entonces, ¿qué vemos acá? Y no solamente vemos próstata. Vemos la uretra masculina. Y aquí falta todavía de uretra masculina. Dejo ahí a la uretra masculina y describamos lo que faltaba de conducto eyaculador. Este es el conducto eyaculador, jóvenes. La longitud ya ustedes la saben, de 2 centímetros, el diámetro también. Esta es la cara posterior de la uretra masculina. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando se juntan los dos conductos de la vesícula seminal y el conducto deferente? Se juntan y forman esto. Conducto eyaculador. Que viene en esta dirección. De arriba hacia abajo. De atrás hacia adelante. ¿Y dónde específicamente está el orificio de este conducto eyaculador? Vuelvo a repetir, es en la cara posterior, más o menos a una altura de 2 centímetros del vértice de la vejiga, donde se origina o está el esfínter interno. 2 centímetros. Ahí desemboca el conducto eyaculador. Y específicamente es en una elevación que tiene la mucosa de este nivel y por supuesto también la próstata, que es el verum montanum. Adyacente al verum montanum está el orificio de desembocadura del conducto eyaculador. Y a su vez este verum montanum tiene mucha relación con el utrículo prostático, que es más lateralmente en esta porción de la uretra masculina, y que este utrículo prostático, que es un remanente embrionario, como si fuese, digo, la vagina en el varón. Entonces, ahí la ubicación, la forma que tiene el conducto eyaculador. La misma imagen, jóvenes, la misma imagen está acá. Acá está el utrículo prostático. Aquí están los dos conductos eyaculadores que vienen. Y aquí está el verum montanum. Entonces, ese es el orificio de desembocadura. Ahora, esto es nuevamente una vista posterior de la próstata. Ha sido seccionada parte de ambos lóbulos prostáticos. Y aquí estamos viendo la uretra masculina en sí a ese nivel. Es una vista posterior. Entonces vuelvo a repetir, longitud promedio de 2 a 2.2 centímetros, el diámetro hasta 5 milímetros, y en su configuración también tiene tejido muscular, y mucosa. Bien, para terminar esta parte, jóvenes,
Y la irrigación de estas estructuras provienen de dónde, jóvenes. Ramos provenientes de la hemorroidal media de la vesical inferior. Y el drenaje venoso característico es a este plexo vesicoprostático. Vamos a volver a otra de las estructuras externas del aparato reproductor masculino, porque he hecho la descripción completa del testículo y considerando estructuras internas. ¿Por qué? Para que se entienda cómo es la vía excretoria de los espermatozoides. Y es hablar de esta estructura externa en el aparato reproductor masculino que se llama pene. Vuelvo a repetir, es estructura externa conjuntamente con las bolsas escrotales y los dos testículos. Así, en cuanto a anatomía de superficie a simple vista para el pene, jóvenes, ¿qué forma tiene? La forma va a depender de que si el pene está en situación flácida o erecta. Si está en posición flácida, se describe al pene generalmente como una forma cilíndrica. Y cuando el pene está en erección, se le describe como si fuese una forma prismática. ¿Y esto por qué? Porque cuando hay erección, jóvenes, no sé si logran ver, son estos dos cuerpos quienes realmente son los órganos eréctiles, cuerpos cavernosos. Entonces, al dilatarse, eso es el que da las configuraciones así, esto prismática. Y siempre el borde inferior de ese prisma lo constituye el cuerpo esponjoso. Entonces, hay un primer detalle en cuanto a la forma, considerando la flacidez o no flacidez. En cuanto a las dimensiones, también varía dependiendo de estas dos circunstancias que les acabo de comentar. En flacidez, promedio 10 a 12 centímetros y en estado de erección 15 centímetros en promedio. Luego, eso en cuanto a forma y dimensiones. Luego, en su conformación externa, sí. Obvio que esto es el glande, la parte más anterior. Pero lo opuesto al glande es esta superficie, jóvenes, donde prácticamente se implanta el pene. Y a eso recibe la denominación de la raíz del pene. ¿Quiénes entran en la conformación de la raíz del pene? Luego se los comento. Luego viene el cuerpo en sí del pene. Y como les dije hace un momento, su parte más anterior es el glande. Ahora, les comenté hace un momentito la raíz del pene. La raíz del pene, jóvenes, está conformada por los cuerpos cavernosos en su porción inicial, que tiene la característica de ser afilada y se insertan ¿dónde? En la rama isquiopubiana. Entonces, es una de las estructuras anatómicas que lo mantiene en posición anatómica al pene, aunado aquí, al ligamento suspensorio que ya en parte les he explicado cuando hemos escrito las diferentes capas de envoltura que tienen los testículos. Entonces, hasta ahí esta descripción inicial del pene. Ya que hemos hablado del ligamento suspensorio, jóvenes, este es el ligamento suspensorio. Aquí están las dos hojas que hemos comentado en la configuración de la túnica dartos, que es la misma que entra en la composición de las diferentes envolturas que está a continuación de la bolsa escrotal. Pues esto lo sujeta al pene, jóvenes. ¿Listo? Ahora, ¿qué más de superficie externa, ya como estructura propia en sí del pene, jóvenes? Esta es su cara posterior y esta es la cara dorsal del pene.
¿sí? Esta descripción así en estado de flacidez, porque en erección va a cambiar. En erección va a ser pues, cara superior y esta es la cara inferior. Lo más anterior, glande conformado a expensas del cuerpo esponjoso. Y solamente un fascículo pequeño aquí se incrustan los cuerpos cavernosos en una cúpula que le forma aquí el glande. ¿Y cuál es la parte más anterior que tiene esta estructura que se llama el glande y específicamente la cabeza del glande? Termina aquí en estos jóvenes que lo representaba así exageradamente, que es el meato uretral externo que tiene esta posición vertical. Posición vertical. Esto es lo usual, lo normal en posición del meato uretral externo. Ahora, esta es la cabeza del glande. Y esta superficie así elevada a la manera de relieve del glande se llama la corona del glande. Igual acá. Y luego hay un surco, que es el surco balano prepucial. Y en este surco balano prepucial, que es tejido mucoso que recubre a la piel del pene, jóvenes, hay la presencia de una serie de glándulas. Y esas glándulas lo característico es que elaboren una sustancia que se llama el esmegma de ese nivel. Que dicho sea de paso, también cuando el varón no tiene los hábitos higiénicos adecuados, emite un olor característico. Entonces aquí ya empieza lo que es la piel, que es libre aquí en la cara, en esta cara del pene. Pero ¿qué pasa en la cara opuesta? Tiene un pliegue la mucosa en relación con la piel, y esto se llama el frenillo prepucial. Y este frenillo prepucial, jóvenes, inclusive tiene relación con la uretra masculina a este nivel, que está prácticamente sin la presencia de cuerpo esponjoso. Hoy hay un tejido característico de la uretra que lo conforma y sobre eso está esta redundancia de mucosa, como cubriendo o protegiendo esa zona de la uretra masculina carente de cuerpo esponjoso. Entonces este es el frenillo prepucial. Entonces esta piel fácilmente se desliza o debe deslizarse, pero para que digamos no se deslice en exageración, quien le pone el freno, vale la redundancia, este es el frenillo prepucial. Que puede tener sus circunstancias patológicas que amerita de tratamiento quirúrgico, sí. Pues hasta ahí, entonces la capa más externa de recubierta, piel, obvio la piel es la misma que hay en la región abdominal, pero esta piel es mucho más delgada y un poco más oscura, se describe. Ahora, ¿puede haber alteraciones a este nivel? Sí, jóvenes. Y esto debe ser evaluado en el niño. ¿No es cierto? Porque como les acabo de comentar, esta es una pieza totalmente deslizable y debe descubrir totalmente adelante. ¿Qué pasa con esta piel que es el prepucio? Puede ser más largo de lo normal, pero permitir igual que se deslice. O sea, la suficiente apertura para el diámetro que tiene el glande. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué se hace? Esto se hace la resección de la circuncisión. Que la piel no es muy redundante, pero no permite el deslizamiento, como que lo tiene, entre comillas, ahorcado el glande. Igual, tratamiento quirúrgico. Entonces, hay una imposibilidad o incapacidad de deslizar la piel libremente por la cabeza del glande. Eso no es normal. Inclusive puede estar ahorcado totalmente con ajustes, inclusive tiene dificultad después para misionar. Entonces ya es tema del cirujano pediatra o del cirujano general cuando no hay cirujano pediatra. Y al revés, cuando siempre a la madre y el niño, cuando digamos esto, las primeras, las indicaciones es haga usted los ejercicios percusiales con la intención de deslizar la piel. Y a veces, en algunas circunstancias, el niño llega con esta situación de emergencia, producto del deslizamiento y que lo ahorca.
al surco balano prepucial o queda ahorcado, como se dice el glande. Es una parafimosis, igual constituye una emergencia en el niño. Entonces ahí externamente, ¿no es cierto? Ligamento suspensorio, cabeza del glande, la corona del glande, el surco balano prepucial, prepucio y el frenillo prepucial. ¿Qué hay internamente aquí? ¿Cómo es esa conformación? Aquí está, jóvenes. Disculpen ustedes la expresión aquí, el pene ha sido peladito, parcialmente, retirado sus capas más externas, y solamente se queda con su túnica o su fascia propia, que es la fascia de buco, lo más profundo interno. Todo esto es tejido elástico, por si acaso, jóvenes. Entonces, esta es una vista de la cara inferior del pene. Lateral y superiormente, dos estructuras. Cuerpos cavernosos. Y estos cuerpos cavernosos tienen una porción afilada, como les dije, y son los que se van a insertar en la rama isquiopubiana. Ahí lo tienen. Se adosan ahí y después viene realmente la conformación de la raíz de los cuerpos cavernosos. Entonces, dos cuerpos cavernosos superolateralmente y un cuerpo esponjoso inferiormente. Escuchen, por este cuerpo esponjoso en toda su longitud transcurre la uretra masculina. ¿Listo, jóvenes? ¿Qué más depende, jóvenes? Esta parte que se relacionan los cuerpos cavernosos con el cuerpo esponjoso no se dedica acá. Pero sí están viendo todo lo demás que les he explicado. Glande, corona glande, surco balano prepucial mejor esquematizado y el frenillo prepucial. Aquí el cuerpo esponjoso, jóvenes, como que ha sido retirado de su posición habitual. Esto debe venir acá. Entonces, esta porción afilada de los dos cuerpos cavernosos se introducen acá, en esta cúpula que tiene la cabeza del glande. Y eso le permite también, inclusive, ganar volumen cuando hay erección. Listo, joven, y la uretra masculina viene por acá y termina en el meato uretral externo. ¿Listo? Ahora, esta zona tampoco ha sido bien aplicada, donde les dije que prácticamente la uretra masculina no está en relación directa con el cuerpo esponjoso, perdón. Y está acá, jóvenes. Esta región, así, no tiene cubierta de cuerpo esponjoso, carente, pero sí tiene el tejido propio que conforma la uretra masculina. Y sobre de esto está pues implantado el frenillo prepucial como protegiendo a esa región. Y aquí están viendo, jóvenes, a más en detalle cómo terminan en espículas, como a la manera de espículas, y describen la presencia ligamentaria, inclusive para que se incruste en esta cúpula que le proporciona esa superficie inferior de la cabeza del glande. Ahora, eso es externamente, y los esquemas no permiten describir ni envolturas, ni la presencia de vasos sanguíneos en la conformación del pene. Pero si nosotros hacemos un corte así, de estas características, corte transversal, lo cercenamos al pene, algún varón seguramente ha dicho, se ha quejado de dolor. Es simulación, jóvenes, tranquilos. Jóvenes, nos permite estudiar, acá está el ejemplo inclusive, jóvenes, el corte se ha hecho a este nivel, tercio más o menos de la unión de los dos tercios proximales con el tercio distal del pene. ¿Qué permite revisar este esquema? Las hojas de recubierta que tiene el pene. Vamos a ir de superficial a profundo. La capa más externa es piel, jóvenes. Y la piel, ya les he dicho, es más delgada, de un color más oscuro. Y tiene la presencia de un rafe
Se los voy a mostrar acá nuevamente, carajo. Ahí está el RAFE, jóvenes. Y es el mismo RAFE que tiene las bolsas estipulares, se continúan a la cara, a esta superficie del pene y también se continúa por el periné, como dirigiéndose a la región anal. Ese es el mismo RAFE. ¿Listo, jóvenes? Recubierta inicialmente por pelos y después no. Este RAFE, como lo voy a repetir, solamente en esa superficie posterior o inferior del pene. Y no, inclusive hasta la parte más anterior. Varones, revísense, va a tener como una línea oscura. Ese es el RAFE que estoy comentando. Por debajo de la piel, les comenté cuando hemos hablado de las túnicas del testículo, la túnica de Artos. Ahí tienen a la túnica de Artos, jóvenes. Igual, con tejido elástico y músculo liso. Por dentro de esta túnica está una capa celulosa. Y por esta capa celulosa transcurren ¿qué? Las estructuras vasculonerviosas. Vena dorsal del pene, arteria del pene, venas superficiales y los nervios. Y después recién está una capa fibroelástica digo, que envuelve ya a los cuerpos cavernosos y después al cuerpo esponjoso. Más internamente está la fascia propia del pene, que es la fascia profunda o la fascia de Duclo. Y esta fascia interna de Duclo, que es la túnica albuginea, ¿qué hace, jóvenes? Emite prolongaciones de lo periférico a central. Tabicaciones con la intención de que no formar lóbulos, sino formar especie de tabicamientos a la manera de lagunas, como ustedes lo están viendo ahí. Y justamente sí, esta conformación que le da la presencia de la túnica albuginea forma lagos venosos. ¿Para qué? Para que ahí, entre comillas, se deposite la sangre y contribuir a la erección del pene. Entonces, estos cuerpos cavernosos son los órganos eréctiles del pene. En esta superficie del pene, jóvenes, superior o anterior en posición flácida, está un surco, que es el surco cavernoso superior. Y en la otra cara hay un surco subcavernoso, o también le llaman canal uretral. ¿Y por qué? Porque en ese surco o canal, entre comillas, se va a incrustar el cuerpo esponjoso y en el medio del cuerpo esponjoso la uretra masculina. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ahí tienen las envolturas y la conformación en sí del mismo pene, pero ya en su estructura interna. Esto es lo mismo, jóvenes. Lo mismo. Ahora, ¿cómo es la irrigación que tienen estas diferentes envolturas superficiales y profundas? Las estructuras superficiales de recubierta que tiene el pene, su irrigación proviene de ramos de la pudenda externa, de la perineal superficial y también de la pudenda interna. Mientras que las profundas, donde están los órganos eréctiles, cuerpos cavernosos, provienen de la arteria dorsal del pene. Y estas a su vez provienen de la pudenda interna. Las venas es la misma configuración que es las arterias y la inervación del pene, jóvenes, es a expensas de ramos nerviosos que vienen del plexo hipogástrico y a su vez hacia el plexo hipogástrico llegan troncos del plexo sacro. Aquí una relación, jóvenes, tanto de lo que es aparato reproductor masculino y el aparato urinario. Y del urinario solamente estamos viendo aquí la vejiga meaturetral, perdón, el diafragma urogenital, la porción vulvar de la uretra masculina. Significa entonces, jóvenes, que vamos a revisar, antes de revisar
uretra masculina, hablemos de estas dos estructuras que se consideran como anexas al aparato reproductor masculino: próstata y las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Próstata, jóvenes. Estructura glandular en el piso pélvico solamente lo tiene el varón, y se los aclaro así porque no una, sino más de una vez, no recuerdo muy bien, cuando impartíamos a tecnología, odontología y medicina, no recuerdo bien cuál de las tres escuelas, le pregunta a una señorita: dígame usted la conformación de su aparato urinario: vejiga, próstata y uretra. Y de ahí se quedó con la señorita con próstata. Así que espero con ustedes, damas, no ocurra eso. Ahora, esta glándula tiene una evolución cronológica, jóvenes. En el niño tiene un tamaño muy pequeño. Alcanza su mayor desarrollo en el adulto joven y también en el adolescente. Obvio, adquiere su real volumen, que luego se lo describimos. Y en el adulto, ¿qué pasa, joven? En el adulto, en cronología avanzada, esta glándula crece, se hipertrofia. Y producto de esta hipertrofia, ¿qué pasa? Esta uretra, que tiene unos diámetros característicos, es comprimida por un lóbulo que después vamos a comentar acá, que es el lóbulo medio. Crece y se comporta como un mecanismo obstructivo, obvio, para el proceso de la micción. Entonces, glandular y muscular en el joven y en el adulto joven. Y después esta glándula se hipertrofia, pero ya pierde su consistencia glandular. Eso en cuanto a evolución o cronología. La forma como se la describe esto es como si fuese de una castaña, siempre con un surco pronunciado en la región posterior. Dos lóbulos laterales y un lóbulo medio de este nivel. Este es un cortosagittal, por si acaso. Esto en cuanto al color, se le describe como un color blanquecino o rosado, pero de una consistencia firme. Peso promedio de toda la glándula, 20 a 25 gramos. Aquí tienen a la próstata, jóvenes, en una vista posterior. Base, vértice, bordes. Aquí la superficie más anterior de la próstata ha sido retirada, cortada. ¿Y para qué? Para ver las características en simultáneo que tiene la próstata a este nivel, cuando está en relación con la uretra masculina, y de la misma uretra masculina en su porción prostática, que es la primera y una de las dilataciones que tiene la uretra masculina. ¿No es cierto? Pero completemos antes. ¿Qué es lo que caracteriza realmente a esta glándula? La forma ya se los comenté. Hay la presencia de masa muscular, generalmente hasta los 17 años, y después ya hay menos estructura glandular. Y la sustancia que elaboran los lóbulos de esta glándula, una sustancia que cuando, digamos, hay la eyaculación o la estimulación respectiva, ¿qué hace? Va a favorecer la progresión de los espermatozoides. Y el otro comportamiento que tiene desde el punto de vista fisiológico es individualizar lo que es micción de lo que es eyaculación. Dimensiones promedio: un ancho de 2 a 3.5 centímetros, en posición vertical 3 centímetros, y el peso ya se lo comenté. Y lo más externo de estos jóvenes es porque hay de recubierta externa, como individualizando a esta estructura de una cápsula, que es la cápsula prostática, que también le llaman la celda prostática.
Acá nuevamente las dimensiones que les he comentado, luego revisamos las relaciones anatómicas. Acá tenemos a la próstata, jóvenes, ya en su posición anatómica en el piso pélvico. Entonces, esta es la base, vértice, cara anterior, cara posterior. Se los escribo así para hablar de qué, de las relaciones anatómicas que tiene la próstata aquí. Su cara anterior se describe como una superficie de menor longitud en comparación con la posterior. Va a estar en relación, por supuesto, internamente con el esfínter uretral y con el pubis a este nivel. Su cara posterior, donde está la escotadura pronunciada o surco que tiene la próstata, ¿en relación con quién? Con un repliegue peritoneal que hay aquí, o de aponeurosis, perdón, que es la hoja prostático peritoneal, como separando esta superficie del recto con la próstata. Y que esta hoja tiene prolongación hasta el piso pélvico y hacia la región superior. Lateralmente, ahí está la presencia de los ligamentos puborectales y entra en relación también con aponeurosis del músculo conformante del piso pélvico, que es el elevador de la base. Está en relación especial con la uretra en sí. Y más hacia abajo en la región superior con las vesículas seminales. Ahora, esto que recubre, como les decía hace un momento, es tejido capsular, lo que le llaman la celda prostática. Y esta celda prostática, como es tejido panólico, tiene zonas de adherencia para mantenerlos en posición anatómica. Hacia adelante, ¿con quién? Con el pubis. Posteriormente, con esa fascia que ya les acabo de comentar, la prostático peritoneal. Lateralmente, con la aponeurosis puborectal. Inferiormente, aquí, jóvenes, ya esto es el piso pélvico, específicamente con la aponeurosis perineal media, y superiormente va a estar en relación con los ligamentos pubovesicales, inclusive acá en relación con el plexo venoso de Santorini. Entonces, esa es la delimitación que tiene la celda prostática. Lo que no se ve muy bien, pero ya se le mostrado, miren, jóvenes, estos son los lóbulos conformantes. Lóbulo lateral izquierdo, lóbulo lateral derecho. Esta es una vista posterior de la próstata. Entonces, si les dije, en su región posterior tiene un surco pronunciado. Aquí está el surco, jóvenes. Y esta configuración no hay en la región anterior de la próstata. Entonces, y en este surco, en su región más superior, es donde está ubicado el lóbulo medio. Y cuando hay una hipertrofia del lóbulo medio predominantemente, es el que produce el mecanismo de obstrucción en los procesos de micción. Detalles de la estructura interna en sí de la próstata, jóvenes, aparte de su recubierta más externa que tiene la cápsula. La próstata está implantada o configurada, digamos, en un armazón que es conjuntivo muscular. O sea, en todo este estroma hay tejido conjuntival y muscular, aparte de estructura glandular propia de la glándula. Entonces, ¿de qué glándulas hablamos? De glándulas mucosas, glándulas submucosas y distribuidas ahí las glándulas prostáticas propias que tienen sus conductos eyaculadores adyacentes a lo que es alverum montanum o en la superficie posterior de la uretra masculina. Irrigación de la próstata a través de ramos de la hemorroidal media, pudenda interna, vesículo-prostáticos. Y el drenaje venoso, como ya se los comenté en un esquema, es a través del plexo venoso de Santorini que está por detrás del pubis. La inervación, igualmente, la mayoría de vísceras del piso pélvico son inervadas por ramos provenientes del plexo hipogástrico. Y para terminar con glándulas anexas, jóvenes, acá tenemos a las glándulas bulbouretrales interpuestas entre las dos hojas configurativas de lo que es el diafragma urogenital, y estas glándulas de Cooper o bulbouretrales tienen una forma redondeada, tienen un conducto ejetor que está distante del diafragma, que se describe más o menos 1 centímetro por debajo.
son los que elaboran un líquido viscoso, y este líquido viscoso tiene la característica de proteger la mucosa de la uretra, de lo alcalino que es la orina, y también facilitar la eyaculación. Ahora, lo mismo tienen aquí, jóvenes, de las dimensiones de las glándulas de Cooper. Y ahora sí, para terminar, jóvenes, hablemos de uretra masculina. Lo describimos conjuntamente con aparato reproductor masculino porque tiene una primera porción en relación con la próstata y tiene doble función, micción y eyaculación. Entonces, la uretra masculina tiene doble función, como les digo, micción y eyaculación, pero hay una porción de la próstata, perdón, de la uretra masculina que solamente entra en relación con la micción. Son los primeros 2 centímetros de la uretra masculina, siempre por encima del orificio del conducto eyaculador. Esta porción inicial sí es netamente para la micción. Longitud promedio, 16 centímetros, desde la raíz o del vértice de la vejiga hasta el meato uretral externo. Como ustedes ven, la uretra femenina solamente es recta, la uretra masculina no. Tiene 2 inflexaciones muy características. Una primera inflexación de concavidad superior y en relación con el borde inferior del pubis, y la otra de concavidad inferior o convexidad superior en relación con la cara anterior del pubis, donde obvio va a estar el ligamento suspensorio. Esta es una inflexación fija, no modificable. Esta sí es modificable. ¿Por qué? Luego se los explico. Entonces, en todo este largo trayecto que les he comentado, hay diferentes porciones en la uretra masculina. La uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. Y esta uretra esponjosa, a su vez, se la subdivide en una uretra prostatoperineal y la porción libre de la uretra. Ahora, desde el punto de vista urológico y fisiológico, hay quienes trabajan solamente en 2 divisiones, pero anatómicamente es prostática, membranosa y esponjosa, en una uretra anterior y en una uretra posterior. El límite entre ambas es el diafragma urogenital. Aquí están las inflexaciones jóvenes. Una y la otra. Aquí está completito la longitud que tiene la uretra masculina. Vean ustedes los diámetros diferentes que hay en las diferentes porciones de la uretra masculina. Dilatación, estrechamiento, dilatación, otra vez dilatación y estrechamiento, que más adelante se los precisamos mejor. Todo esto que les he comentado acá, jóvenes, se los explico mejor en este esquema. Hay una distancia promedio de la región posterior del pubis hacia la superficie anterior de la próstata. Promedio, digo, 20 milímetros. La primera inflexación no modificable está en relación con el borde inferior del pubis y la concavidad que tiene la uretra aquí a este nivel, que es la porción más inclinada en la uretra masculina, también una dilatación, promedio 15 milímetros. No modificable, esta sí es modificable. Y esta es la que está en relación prácticamente con el ligamento suspensor y con la cara anterior inferior del pubis, que tiene una longitud promedio de 30 milímetros. La longitud que hay desde el vértice de la uretra hasta esta inflexación primera, 40 milímetros, y aquí ustedes tienen bien delimitados la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. Aquí se origina el cuerpo esponjoso. Ahora dije que esta curva es modificable. Sí es modificable, jóvenes. Y además a la uretra esponjosa o porción esponjosa también del mismo cuerpo de pene tiene una porción perineo-escrotal. Esta perineo-escrotal, y esta es la porción peniana propiamente dicha o uretra móvil. ¿Esta curvatura cómo se modifica, jóvenes? Aquí el pene está flácido. Entonces, y esta curvatura es necesario tenerlo en cuenta cuando se hace cateterismo.
Y uno de los cateterismos frecuentes jóvenes es el colocar sonda vesical. Entonces la recomendación para colocar sonda vesical es levantar al pene, así como lo tienen acá, pero acá lo está configurando como si estuviese erecto. Levantar al pene, jóvenes, y esta curvatura, en lugar de curvatura, se pone recto al pene. No llevarlo hasta pubis, acá está exagerado inclusive, hasta acá nomás así. Entonces, ¿qué permite eso? Fácilmente cateterizar o introducir la sonda vesical, obvio, y después con cuidado permeabilizar esta porción de la uretra que es más frágil y la más corta y llegar a la vejiga, obvio, cuando hay mecanismo obstructivo en el proceso de la micción. Y aquí los detalles, ¿no?, de la uretra prostática en el varón. Lo más central, posterior de la uretra masculina, ya esto en relación con la próstata, el ventrículo prostático, ya saben ustedes que es un remanente o como si fuese la vagina en el varón, pero muy, muy rudimentario. Al costado la desembocadura de los dos conductos eyaculadores y más lateralmente la desembocadura de los orificios propios de la glándula prostática. Y esta es una elevación, jóvenes, producto del verum montanum, que es más pronunciado en su región superior y disminuye después en altura cuando se dirige a la porción terminal de la próstata. Y eso es, como les vuelvo a repetir, es la cresta que tiene la uretra de este nivel. Longitud promedio de esta cresta, 15 milímetros. Nuevamente aquí para que vean las glándulas bulbouretrales y el orificio circunvagular recién está en su parte inferior. Esto no es próstata, por si acaso, es el inicio de lo que es cuerpo esponjoso o bulbo esponjoso. Esta porción, jóvenes, está esquematizada aquí, este es el piso pélvico. Y para terminar, jóvenes, hablar de las estrecheces y dilataciones propias que tiene el pene en su longitud. Vejiga, inicio de la uretra masculina, el término de la uretra masculina en el meato uretral externo. Primera porción es la porción prostática, promedio en longitud 3 a 4 centímetros. Luego le sigue la porción membranosa, que es la más pequeñita, donde está el diafragma urogenital, 1 centímetro. Y el resto de la configuración es la uretra esponjosa y esta es la uretra perineo escrotal. Entonces, en toda esta longitud, como ustedes están viendo en el esquema, jóvenes, no tiene el mismo diámetro. Entonces se habla de dilataciones y estrecheces. La primera estrechez, digamos, de anterior a posterior, es a nivel del meato. Luego viene una segunda estrechez a este nivel más o menos de la uretra peneana. La estrechez más pronunciada está acá en la uretra mesmanosa, la más corta y la más frágil de la configuración de la uretra masculina. Y la otra estrechez está acá en el cuello de la vejiga. Si tiene estrecheces, tiene dilataciones. Si de qué dilataciones hablamos, inmediatamente de la estrechez del meato en el glande, jóvenes, hay una dilatación que se llama fosa navicular. Y la otra dilatación está en la porción vulvar o el inicio de lo que es el cuerpo esponjoso, que es la parte más declive, dicho sea de paso, de la uretra masculina. Y la otra dilatación con las características que les he comentado del verum montanum y ventrículo prostático está en la porción prostática de la uretra del varón. Esto mismo que les acabo de comentar, jóvenes, siempre en estado de flacidez, el comportamiento de la uretra masculina en todo ese trayecto tiene diferente forma en su configuración. Y las diferentes formas las tienen esquematizadas ustedes ahí. Lo usual, lo frecuente es esto de la ubicación del meato uretral externo, vertical. Pero pueden haber circunstancias patológicas. Lo normal es esto, pero cuando el orificio está en esta posición se llama hipospadias y cuando es al revés las epispadias. Y aparte de esto, jóvenes, los meatos pueden estar ubicados en estas diferentes posiciones, incluyendo la región perineal, que lo tienen esquematizado. Lo demás, jóvenes, es complemento al tema de hoy, que ya ustedes lo revisan con calma. Es en relación a los vasos y nervios, cómo es la conformación de la secreción de las glándulas del sistema reproductor masculino, que son predominantemente alcalinas por la presencia de la orina y la flora bacteriana que hay en el pH característico de la mucosa de la vagina. Y para que vean ustedes cuánto es lo que se produce de semen en cada eyaculación, 2 a 4 milímetros, un pH de 7.4, y en cada eyaculación se estima que hay
la presencia de 100 millones de espermatozoides y que de eso solamente uno, entre comillas, es el bandido que se va a encargar de la fecundación. Uno o dos, dependiendo. Preguntas, jóvenes. Profesor, una duda. Detrás de la vejiga, usted mencionó, perdón, de la próstata, mencionó que había una fascia, era la fascia prostática.